quiere hacerme alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarle. ¿Qué función hacían los amigos? ¿Qué función hacían los agustinos? Los agustinos en Villena era regir el santuario, cuidar del santuario. Es decir, curiosamente, no se sabe muy bien por qué vinieron los agustinos a Villena. Porque en 1524 el ayuntamiento firmó un acuerdo con los franciscanos. Es decir, los agustinos no era una orden que estuviera por aquí, eran los franciscanos. Pero 2 años más tarde, cuando se terminó el santuario, sin saber por qué, lo ocuparon los agustinos. Entonces, se les encargó el santuario, me imagino que ayudarían a terminarlo, pero de la primera etapa de los agustinos hay poca historia. La historia llega... ¿De dónde venían? Venían, no lo sé. Es una cosa curiosa, porque estamos aquí los agustinos, una pregunta, No lo sé. Mira lo que te digo. Quizás pueda conceder haber muchas cosas por en medio, porque en esa fecha a lo mejor Sancho de Medina tenía mejor relación con los agustinos. Y tengamos en cuenta que Sancho Medina también contribuyó en la construcción del santuario. Entonces quizás él preferiría a los agustinos. Entonces es lo que yo te decía, no hay historia ni cómo vinieron ni nada. La poca historia que hay es la que he dicho antes del libro de un pequeño libro, bueno, un libro que hay, que es las cartas ejecutoriales, en la cual hay el ayuntamiento, aparte de que nombra toda la historia de los agustinos, que cuando vinieron los de Alcoy, vinieron luego los de Murcia y con palos y los tiraron y tal. Bueno, pues ahí nombra el ayuntamiento, ahí están las 2 escrituras que hizo el ayuntamiento con los agustinos de Játiva y de Alcoy. Ahí sí que está. Entonces el ayuntamiento les pone muchas condiciones, es decir, les dice, bueno, vosotros os vais a encargar del santuario, pero lo que hay en el santuario es del ayuntamiento. Lo que la gente aporte o dé a la Virgen es del ayuntamiento. Vosotros no podéis tocar más nada. Luego también les limita que no podían ser frailes si, no sé por qué, si aquí en Villena tenían terrenos en la huerta. No sé, que si aquí en Villena tenían terreno en la huerta, no podían ser frailes en el santuario. Porque el santuario era de secano, o quizás por los problemas del agua, para que no se llevaran el agua del santuario, quizás por eso. Y entonces es el poco dato que hay. Pero a mí es que me llama la atención, porque precisamente leyendo este libro, lo estuve leyendo, buscando a ver si nombraba algo de la esclavitud, habla mucho de los conflictos que tuvieron con los agustinos de Murcia, que al final se quedaron. Pero se ve que se quedaron los de Murcia y los de Aragón, o por lo menos algunos, porque en un libro que me descargué sobre la historia de los agustinos del Reino de Valencia, nombran a Luis Cañizares, me parece que fue, que era un hombre de familia noble, estaba licenciado en ambos derechos y entró de agustino en Valencia, pero era muy humilde y lo pusieron como portero y se quedó como portero. Luego lo mandaron a Alcoy, estuvo tiempo en Alcoy, y en el 93 o por ahí 1593 lo mandaron a Villena. Entonces, si el conflicto con los de Murcia fue también en el 93, no lo entiendo, porque estuvo en Villena 5 años. Hizo varios milagros en Villena y murió en honor de santidad. Dicen que fue todo el pueblo al entierro, y a los 40 años, cuando lo enterraron en el centro de la iglesia, en la cripta de la iglesia que estaba delante del altar, y cuando fueron a sacar su cuerpo estaba incorrupto. Entonces yo lo he preguntado algunas veces, si estaban los de Murcia, ¿por qué hacía un agustino de Alcoy o de Valencia aquí? Pero se ve que
Vinieron y el otro dijo, quédate aquí, o él se quedó si le gustó, no lo sé. Pero la pregunta, se dice mucho de la Agustina, pero en realidad... No se sabe mucho. En Villena, es decir, yo todo lo que sé de los agustinos es por lo que escribió Don Máximo. Entonces Don Máximo cuenta toda la historia de los agustinos, de cómo viene, de por qué lo eligieron, que bueno, que precisamente, no sé por qué, lo que publicaron en el libro que he dicho antes, en lo que yo le envié ponía que se habían presentado cuatro órdenes y no saben por qué salieron los del Agustín. Pero en el libro en el anuario agustino quitaron los de las 4 órdenes. ¿Sabes? Es lo único que sé. Buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, por la pregunta y que ha sido muy interesante. A mí hay un dato que me ha llamado la atención, que es lo de los clavarios. Preguntarte porque no sé bien aquí, pero primero, ¿sabes si los clavarios empleados eran gente suelta o estaban como asociación? Eso, y la segunda pregunta es si tuvo que ver alguna relación con los esclavos del Dulce Nombre de María. No. Vamos, yo he escrito a varias asociaciones de los esclavos de María y no tienen nada. Es decir, lo único que tienen es que actualmente existe en Madrid el comedor del Ave María, que es lo que queda de la esclavitud en Madrid. Hay muchas cofradías de esclavos, es decir, que no solo de la Virgen, es decir, que la asociación que hizo de Simón de Rojas fue acoplada a otros santos, a las otras vírgenes. Incluso yo leí que la fiesta que puso San Simón de Rojas para la esclavitud era el día de la expectación. Entonces yo le pregunté, porque decía que se reunían cada 3 semanas en la capilla de la expectación. Y yo se lo pregunté a un cura, dice, pues no sé. Y luego Efrén en Santa María me lo aclaró, dice, la expectación es que estaba la capilla de la expectación de la Virgen, que es la expectación o la Virgen de la Esperanza o María de la O, como le queríamos decir. Pero ellos, San Agustín, no San Simón, dice, y cada pueblo puede aportar a su santo o hacer estas fiestas como cree. Por ejemplo, aquí en Villena, dato curioso, porque me extrañó mucho esto que ponía que el ayuntamiento pidió que se celebrase la fiesta el 8 de septiembre. Entonces, no sé por qué, porque el 8 de septiembre era una fiesta que hacía el ayuntamiento, era la romería que hacía el ayuntamiento. Los esclavos eran aparte y tenían... Y en Villena siempre se ha dicho que cuando se celebra la esclavitud, y siempre se tenía por referencia el 9 de septiembre. Si el día 9 de septiembre cae domingo, se hace al domingo siguiente. Entonces cuentan, si el día 9 de septiembre es jueves, el domingo siguiente es 12. El 12 de septiembre es el día del dulce nombre de María. Entonces yo pienso que ese día lo tomarían los agustinos, los esclavos, como festivo. Y luego, pues si no cae domingo, Todos Santos tienen su octava. Después del día 12 puede ser ya cualquier día, cualquier domingo siguiente. Pero de los clavarios he estado busqué mucho. Existen clavarios, como he dicho antes, en Yecla, en Sagunto, en muchos sitios. Pero que en Villena, la única referencia de clavario, la única, y mira que he ido al archivo enteramente, están en la petición que hacen en 1746 los esclavos de María para poder sacar a la Virgen. Y no nombra esclavos de María, dice clavarios de la Virgen. Es la única noticia que hay. A ver, ¿algo más? De la carga de la pregunta, ¿cuál era el origen o el motivo de esa no buena, no quiero decir mala, pero de esa no buena relación que había con el poder, con el poder civil y el poder eclesial, con los agustinos, con el ayuntamiento? ¿Cuál era el motivo de esa no buena? Bueno, pues está muy sencillo. Es decir, los agustinos vienen en 1526. Se van de Villena, pues dicen que si fue por
por las malas, el agua de la laguna que traía enfermedades, por lo que sea, y se fueron de Villena y dejaron. Y ese tiempo fue un año, hubo una época muy confusa, muy mala en Villena, en ese tiempo, porque hasta un poco estuvo la época en la que vino Padre Mancebón y el santuario era un caos. Pero también, por otro lado, en 1578, se celebra un año santo. Entonces, no se sabe, por ejemplo, si fue por que la Virgen apareció 100 años antes, que no coincide, o si el santuario se hizo en 1488, es decir, por el centenario del santuario. Se hizo. Pero ya te digo que era una época que el santuario no era nada limpio, como se vivía allí. Pero bueno, y el problema con el ayuntamiento viene por eso, porque, claro, aquello estaba descontrolado el santuario. Entonces el ayuntamiento decide traer otra vez a Agustina y se pone en contacto con Játiva, con el superior de Játiva y de Alcoy, viene y llegan a un acuerdo. Entonces el obispo de Cartagena, enfadado, sabes que el ayuntamiento con el obispo siempre ha tenido sus diferencias por la propiedad del santuario. El obispo de Cartagena, enfadado, manda a los agustinos de allí de Murcia que se hagan cargo de aquí. Entonces ellos alegan que los de Alcoy eran de la parte de Aragón y que tenían otra lengua que no era el castellano y que les correspondía a ellos porque total al final se quedaron. Pero los conflictos con el ayuntamiento yo creo que no terminaron. Yo creo que no terminaron porque siguieron. Porque luego los agustinos seguían con la misma marcha, traían la Virgen cuando querían, el ayuntamiento no le hacían caso al ayuntamiento, y entonces siempre ha existido esa, por la propiedad del santuario. Y cosa curiosa, ¿por qué el santuario? Mucha gente me pregunta, ¿por qué el santuario es propiedad del ayuntamiento? Porque la Iglesia renunció a él. Es decir, Sancho Medina contribuye en la construcción del santuario y la anexiona a Santiago. Vale. Pero luego su sobrino renuncia a ese detalle. Entonces el santuario se queda vacío. No tiene dueño. Y el ayuntamiento se hace cargo del santuario. Es decir, que esas son cosas que de política e iglesia. ¿Alguna inquietud? ¿Carita? No, que tengo entendido que el santuario fuera de eso, porque la desamortización de Mendizábal no podían hacerlo, pero hizo mucho porque no se lo levantaron. Y se quedaron en vuelo. No, yo es que no sé por qué el santuario de Villena se desamortizó, porque era, ya te digo, el ayuntamiento. Incluso hay muchos historiadores que hablan de que siempre los conflictos que ha tenido el ayuntamiento con la iglesia, pero no hablan los conflictos que tuvo el ayuntamiento con la reina. Es decir, que llega Mendizábal, hace la desamortización y mandan a gente para pedir la llave del santuario. Y entonces el ayuntamiento los para y le dice, quieto, que el santuario es mío. Es decir, que también tuvo sus problemas y sus litigios con el poder. ¿Alguna pregunta más? Pero Bueno, bienvenido otra vez. Bienvenida tú. Todo esto que nos has contado. El amor que le tenemos a la literatura, todos lo sabemos. Que la queremos cuando viene a Villena, cuando vamos a visitarla, pero sin embargo, particularmente creo que muchos no sabemos todo lo que nos han contado, toda la historia. El poder de uno, que la iglesia era de uno, que era de otro. Y qué bonito también es saber esa historia con tantos años atrás que nos han contado. Pues mira,
ahora que lo estás diciendo, es que aunque no lo había apuntado, el ayuntamiento es que siempre se ha preocupado del santuario y de la Junta Virgen. Bueno, siempre. Incluso en el año 1926, aprueba el ayuntamiento una junta administrativa con una serie de normas y leyes. Pues bueno, esta junta administrativa, algunas de las normas que lleva son muy parecidas a las de la esclavitud. Incluso limita el número de socios, es decir, por ejemplo, todos los socios de la esclavitud, como hemos dicho, habían socios de base y socios de número, pero los socios de número, aunque no lo pone, tenían un límite, porque San Simón de Rojas, por ejemplo, en el límite de la hermandad de la esclavitud, tenían que ser 72 hombres y 72 mujeres. ¿Por qué 72? No es una fecha así, porque según ellos pensaban que fue los años que vivió la Virgen en el mundo, que tuvo la Virgen en el mundo, y por eso tenían que haber 72. Entonces siempre, pues bueno, pues en estas normas que hizo el ayuntamiento, no pone un tope, que tenían que haber 100 socios, 100 dentro de... y que tenían que ser todos de Villena, o por lo menos llevar 10 años viviendo en Villena. Y esas normas las aprobaron en el 46 y luego las publicaron un año más tarde, en el 27. Pasa como las escrituras que hay la escritura esta que he puesto antes. Esa escritura pues me costó mucho cogerla y ahí es donde pone todo. Es decir, y la del 1847 es importante. Y hoy en día yo creo que más, porque sabemos que mucha gente está pidiendo que ¿por qué no se llevan la Virgen el día de la esclavitud? Y yo ya le contesté a uno. Digo, ¿y por qué no vaya a almorzar a la Virgen? Porque es lo mismo. Es decir, si tú te quieres ir a almorzar, no puedes pedir que quieres ir a la romería. O te vas a almorzar o vas a la romería. Entonces, en el 1847 ya dejan claro que la fiesta de la esclavitud tiene que estar la Virgen en el santuario. Y si el día que la van a celebrar, por cualquier causa, la Virgen está en Villena, se traslada una semana después. Es decir, es que hoy en día parece que la gente ya se está moviendo, que ¿por qué no llevamos la Virgen el día de la esclavitud? Porque no se puede llevarla el día de la esclavitud. El día de la esclavitud es un día de fiesta, es un día de honor a la Virgen, es un día que aunque ahora está el día del socio, pero el día del socio por excelencia, lo que pasa es que al ser un día festivo, un día con tanto compromiso y eso, no se podía celebrar, pero el día del socio, es que lo dice aquí, es el día de la esclavitud, que se celebrará la misa y será por todos los difuntos de la hermandad. Es decir, que son cosas que están escritas por ahí, pero no le hacemos caso. Pero repito todavía más con las explicaciones, que todos sabemos los solicitantes de la Biblia, pero sin embargo, qué poco nos metemos en todas estas cosas tan difíciles que están. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a Ricardo y gracias a todos los que han venido ahora. A ti, Ricardo. Tu mujer. Mira a tu mujer. Muchas gracias, Pepe. Y te voy a preguntar una cosa que no es exactamente de lo que has hablado, pero sí que al respecto. Has hecho una mención a las comedias de Rodrigo Gómez. Sí. Que son preciosas, además Sí, han sí. presentado en varias ocasiones y la última que van a leer en el santuario quedó fantástica en la final. Yo sé que tú estás haciendo, o has terminado, no lo sé, un trabajo comparativo, porque no fue el único que escribió esas comedias. No, fue... ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa inquietud? ¿Y de esa comparativa se ha sacado algo? Bueno, estoy investigando en ello, En Viena, en el libro de José Zapata y Ojeda, cuando habla de la barquilla, dice, bueno, aunque José Mazo la cuenta de otra manera, porque Zapata la cuenta de una manera, entonces yo al leer eso, entonces empecé a enterarme, a buscar quién era José Mazo. No lo encontré en un sitio, me costó mucho, y al final lo encontré. Y me descargué, porque tiene 8 o 10 libros manuscritos, de entremés, de todo. Y
dedicado a la Virgen tiene dos, que es la aparición de la Virgen y los milagros de la Virgen. Entonces yo me lo descargo, los transcribo en Word, que tú lo has visto, y pongo el Word y el manuscrito. Bueno, no, es muy parecida a la de Rodrigo Gabaldón, muy parecida, pero no es igual. Es decir, que lo que para Rodrigo Gabaldón, por ejemplo, estaba el gobernador y su hija, en la otra está el gobernador y su sobrina. Es decir, que te cambian los puestos, cambian algunos nombres. Entonces yo sí que estaba buscando a ver quién es José Mazo. Y José Mazo no lo sabe nadie. Puede ser que sea un seudónimo. Incluso llegué a leer un artículo de prensa de un libro que hizo, o un artículo que escribió José Mazo dedicado a un gobernador o a una persona de Bilbao, y el que lo escribía decía: no sabemos quién es José Mazo. No se sabe, es un seudónimo porque comparaba que era el que había traído el teatro de Italia a España y que no lo sabía. Pero entonces yo llegué a la conclusión, si nadie lo sabe, ¿por qué no es un seudónimo? Yo entonces, incluso trabajando con mi pariente, con Eleuterio, que en paz descanse, lo estuvimos viendo y dijimos, puede ser un seudónimo. Entonces yo le pregunté, porque en los libros que yo me descargué, pertenece este libro a Pascual, a ver, perdón, ¿cómo era? Pascual, el que escribió, no me acuerdo cómo era, sí, el médico que escribió, sí. El que era, y yo le pregunté a algún tío, ¿puede ser familia? Dice, es su hijo, que también era médico. Entonces, yo pienso que si el libro era propiedad, podía ser un seudónimo podía ser. Entonces, yo estoy estudiando porque es que si fuera un escritor, es que no pone ni el segundo apellido, entonces puede ser perfectamente el seudónimo de, que no me acuerdo cómo se llamaba, que escribió el libro, el médico. ¿Tú te acuerdas, Ricardo? Sí. Pues era su hijo. El interior, que incluso en la portada está la firma del médico. A mí también se me ha ido. A ver, la exposición me ha parecido entender que la fiesta de la esclavitud, cuando se empezó a hacer, no se limitaba solamente a un día. No. Sí, sino que previamente habían varios días, sí. Y todo eso, era para darlo. Y luego, si se sabe en qué se basaba para que hubiera como socios de primera y socios de segunda. No es que, vamos a ver, la procesión, la fiesta de esclavitud se hacía el día de antes, ya se hacía, se sacaba la Virgen y se hacía una procesión por alrededor de la cruz de piedra. Y eso pues se perdió. Y el que hubieran socios de una clase, es decir, que el ayuntamiento consideraba que la devoción a la Virgen era muy importante y la hermandad de la esclavitud tenía unos privilegios, tenía unas concesiones especiales. Entonces, el ayuntamiento dice, no todos pueden, porque en aquella época, no todos, en 1830 y tanto, la gente no tenía de muchos haberes. Entonces el ayuntamiento dice, si uno quiere pertenecer con un pequeño donativo, que entonces en aquellos tiempos los donativos podían ser en donativo o en especie, y ese hombre o esa persona va a tener derecho a que se le diga una misa cuando muera, a indulgencia, a todas estas cosas. Pero la hermandad la tiene que llevar, porque cuesta dinero, la tiene que llevar socios que paguen su cuota, y aparte de la cuota todos los años hagan una aportación. Y ellos son los que luego son elegidos, se juntaban para designarse los cargos.
Es decir, que no era por discriminar ni por nada, sino era para que tuviera acceso todo el pueblo, si quería, a la asociación. Me imagino que aquellos también podrían votar, pero no ser elegidos. ¿Está claro? Francisco Cerdán era médico. Sí, justo. Pues entonces pone que este libro es propiedad de Pascual Cerdán. Entonces yo llamo a Luterio y dice Pepe, Pascual Cerdán era hijo de Francisco Cerdán. Entonces, bien puede ser un seudónimo del padre, puede ser un seudónimo del hijo, porque claro, es muy curioso, porque si tú lo coges las dos, cambian los argumentos, pero el fin es el mismo. Cuando coges la segunda parte de los milagros, el fin es idéntico, con diferencia que en una es el prior del convento que se lo explica, y en la otra es la que se fue que le habían clavado el puñal en el pecho. Es decir, que son cosas explican los sucesos que ocurrieron, lo explican de distintas maneras, pero al final es el mismo. Ahora que tengo una pregunta, yo quería aprovechar para darle gracias a Pepe, porque es un tema árido, es un tema difícil, y investigar estos temas no es fácil, sobre todo porque no es fuente primaria, de lo que era abogado, desde el Vaticano, hasta todos los conventos que ha podido, y hasta ahora no se ha encontrado nada, aunque nos han ampliado mucha información de la que había en su día, y ojalá en algún momento, sé que sigue... Sí, yo con esto es decir... En Villena, se consiga encontrar parte de la información que había y hubo en Villena y podamos tener mucha más información. La lástima es que el archivo de Santiago desapareciera, porque todas estas cosas seguro que estaban en el archivo de Santiago, seguro. Y luego, por otra cosa que yo digo, que igual como está el arco de cadena, igual como el santuario, yo se lo he dicho a Laura muchas veces, digo, estáis perdiendo una oportunidad. El santuario es una piedra viva que si escarbarais sabríamos mucha historia de Villena, porque la historia de Villena en los últimos 500 años van en círculo con el santuario. Y hay que tener en cuenta que el Vaticano tiene millones y millones de fondos que están por investigar, y que entonces, la época, hablamos del siglo XVI, incluso antes, de casi todo se hacía copia y se mandaba al archivo vaticano. Claro. Lo que pasa es que los archivos vaticanos, en las conferencias que hemos estado, los investigadores e investigadoras que hay, se pasan mucho tiempo allí y, claro, consultar todos esos documentos, que la mayoría están en latín, en unas condiciones difíciles, prácticamente costoso el poder transcribirlo, pero puede que algún día que ha sido cronista, otros investigadores, la Junta de la Virgen, siga ahí. Hay que seguir. Y como ahora se está celebrando junto con la Junta de la Virgen, este quinto centenario, pues algún día podamos saber más cosas de esa realidad. Yo pienso que sí, pienso que sí, porque yo estoy en contacto con algunas personas y pienso que aún se pueden sacar más cosas. Así que muchas gracias, Pepe. A vosotros y más a ti, Ricardo, por confiar en mí. Vale, gracias.